Buenas tardes, estimada magíster Olga Leonor, soy la estudiante número 1. El día de hoy vamos a exponer sobre la estructura de la relación jurídica. Además, para comentarle que el compañero Brack Fajardo, por temas de salud, no puede estar. Empiezo manifestando que la relación jurídica es un concepto fundamental dentro del ámbito un vínculo entre sujetos que generan derechos y a su vez obligaciones. Estas pueden ser recíprocas. Ya vamos a entender por qué. Para tanto, se expone el comprender que su estructura es esencial porque permite analizar que el derecho regula las interacciones sociales. Ahora sí, empiezo manifestando uno de los elementos de la estructura de la relación jurídica. Para lo cual tenemos es el sujeto de la relación jurídica, misma que eh, como que los sujetos pueden ser individuos, entidades jurídicas e incluso colectivos, dependiendo de la naturaleza de la relación jurídica. En ello tenemos lo que son la capacidad jurídica y la capacidad de ejercicio. En la capacidad jurídica es la actitud para ser el titular de derechos y obligaciones, y en la capacidad de ejercicio es la posibilidad para para ejercer derechos y a su vez cumplir con obligaciones por cuenta propia. En esto tenemos un ejemplo que es un contrato de compra y venta donde el vendedor viene a ser el sujeto activo y el comprador viene a ser el sujeto pasivo. Dentro de esto también explicamos que los sujetos son las personas físicas o jurídicas que participan dentro de un vínculo o una relación jurídica. Estos sujetos son, como ya lo manifesté, activos o pasivos. El activo es quien tiene el derecho o la facultad o el título subjetivo, ya que permite exigir una conducta o prestación, y el activo es quien está obligado a cumplir una determinada conducta o prestación. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Ibelis Ramírez y yo voy a hablar en referencia al objeto de la relación jurídica. Pues bien, sabemos que el objeto de la relación jurídica se refiere a los bienes, derechos o actos que son el objetivo de la relación jurídica sobre los cuales se manifiestan la voluntad y los intereses de las partes, dando lugar a derechos y obligaciones. Asimismo, podemos entender que las características del objeto jurídico son prácticamente que el objeto sea validado y pueda sustentar una relación jurídica y debe de cumplir ciertas características, dentro de las cuales hablamos de que deben de ser lícitas, es decir, el objeto debe ser conforme a la ley y a la moral. No puede tratarse de algo prohibido como un contrato sobre ilegalidades. Asimismo, también debe de ser posible, es decir, debe realizarse en la práctica. Un objeto que es físicamente o jurídicamente imposible no puede servir de relación en base a la justicia. Asimismo, determinable. El objeto debe ser determinado o al menos determinable mediante criterios objetivos. Las partes deben de poder identificar claramente el objeto de la relación. Debe de ser valuable. Hablamos de algo valuable, de algo que tiene valor, sea económico, patrimonial o de otra naturaleza, que motive a las partes a acordar sobre dicho objeto. También existen diferentes objetos de la relación jurídica. Hablamos de los diferentes tipos de objetos en base a los bienes corporales, que son aquellos que tienen una existencia física, como de los derechos de autor. También en base a su fungibilidad, que son, ¿cuáles son? Bienes fungibles o bienes no fungibles, los cuales se determinan en que los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otro de la misma especie, y los bienes no fungibles son únicos y tienen características especiales y específicas, las cuales lo hacen irreemplazables. Según su consumo, existen bienes consumibles, que son aquellos que se agotan, y existen bienes no consumibles, que son aquellos que pueden ser utilizados repetidas ocasiones sin agotarse inmediato. Como por ejemplo, tenemos en base a ejemplos de la relación jurídica mis objetos, los contratos de arrendamientos o de alquiler. Debemos dejar claro el concepto de la relación jurídica, que es aquello sobre lo que recae la relación jurídica, que puede consistir en un bien, es decir, un material o intangible, y asimismo se basa en un acto o una conducta específica de algo que se puede realizar o de algo que se puede dar. ¿Qué ejemplo yo os puedo poner
en base a la relación o los objetos jurídicos. Podemos hablar de un contrato de alquiler, es decir, que tenemos dos partes involucradas. En este caso, el objeto de la relación jurídica sería el contrato de arrendamiento y las partes involucradas serían el arrendador, que tiene obligaciones y derechos, y el arrendatario, que tiene obligaciones y derechos. ¿Cuáles serían las obligaciones del arrendador? El arrendador tiene la obligación de que la vivienda que está poniendo en alquiler cumpla un mínimo de características que establezcan la estabilidad básica y el bienestar de la vivienda para el arrendatario, para el arrendador. Asimismo, el arrendatario tiene la obligación y el derecho de cobrar un alquiler. ¿Cuál sería la obligación jurídica en base al arrendatario? El arrendatario tiene la obligación jurídica de pagar un alquiler mensual en los días establecidos dentro del contrato. ¿Y cuáles serían sus derechos? Los derechos es vivir en una vivienda con una mínima de estabilidad posible, en las cuales pues realmente pueda tener un bien asequible en el que pueda garantizar la estabilidad dentro de la misma. Ahora, bien podemos decir que esto es un ejemplo de los muchos que hay dentro de lo que es la relación del objeto jurídico. A continuación, mi compañero. Muy buenas a todos mis compañeros, soy Dylan Morán y yo les hablaré sobre el vínculo jurídico o nexo normativo. Este es el lazo jurídico creado por la norma que regula la relación. Este vínculo establece que los derechos corresponden al sujeto activo, que las obligaciones tiene el sujeto pasivo, sustentándose en normas legales. La definición de vínculo jurídico es la relación que se establece entre dos o más sujetos de derecho, que pueden surgir de un hecho, un acto jurídico o una norma. Este vínculo genera efectos jurídicos que pueden ser exigibles ante los tribunales. Y el nexo normativo se refiere a la conexión que existe entre las normas y que regulan el comportamiento y las personas o entidades que las normas son aplicadas. Sin este vínculo, la relación sería meramente social o moral, pero no jurídica. Por ejemplo, una promesa informal no genera un vínculo jurídico hasta que se regula por una manera legal. Esto vendría siendo un contrato. Tipos de vínculos jurídicos pueden ser contractuales, que derivan de acuerdos entre partes, creando derechos o obligaciones mutuas. Extracontractuales, que surgen de hechos ilícitos o de la ley sin necesidad de un acuerdo previo, y familiares, que se establecen por relaciones de parentesco, regulando derechos y puede ser también no tan estrictos ante esto. El vínculo jurídico es esencial para el funcionamiento del ordenamiento jurídico, ya que permite la regulación de las relaciones sociales y garantiza la seguridad jurídica. Sin estos vínculos no sería posible establecer un marco claro para la convivencia y la regulación de conflictos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, soy la estudiante Valeria Francesca Mina Valeriano y yo voy a hablar sobre las causas o fuentes de relaciones jurídicas. Es el hecho o acto que da origen a las relaciones jurídicas, que las fuentes pueden ser hechos jurídicos o actos jurídicos. Vamos a hablar ahorita sobre los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son fenómenos naturales o humanos con efectos legales, como por ejemplo un accidente. En cambio, los actos jurídicos son las conductas humanas intencionadas con efectos jurídicos, como por ejemplo pueden ser los contratos o los testamentos. Es importante porque establece el inicio de las relaciones jurídicas sin una excusa válida. El vínculo jurídico sería inexistente, como por ejemplo un contrato de compraventa que surge como fuente de derechos y obligaciones para las ambas partes. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las normas jurídicas. Es el conjunto de disposiciones legales que regula la relación jurídica, proporciona las bases para determinar la licitud, los derechos y las obligaciones de los sujetos. Además, estas normas jurídicas son indispensables para legitimar, y regular la relación jurídica. Define los límites, sanciones y el alcance de los derechos y obligaciones. Por ejemplo, el Código Civil regula los contratos de compraventa, estableciendo derechos de comprador y deberes. Bueno,
Con relación al siguiente tema de exposición, tenemos sobre la importancia de dominar la estructura de la relación jurídica. En ella se empieza manifestando la identificación de los derechos y obligaciones. Por lo tanto, significa entender la estructura que permite delimitar qué puede exigir cada sujeto y qué debe cumplir el otro. Esto previniendo conflictos, contratiempos y malos entendidos. A continuación, mi compañera. Bien, compañeros, pues ahora les voy a hablar en referencia a la identificación de derechos, la importancia de denominar la estructura de la relación jurídica en base a la prevención y resolución de conflictos. Si bien es cierto que conocer las fuentes o el objeto de las normas aplicables ayuda a prever ciertos escenarios que ayudan a combatir en base a los conflictos, para de esta manera poder encontrar soluciones jurídicas y asimismo evitar procesos judiciales y costosos, pues para nadie es sorpresa que todos los procedimientos judiciales traen consigo unas costas y unos honorarios que se deben de pagar a los letrados. Además de ser unos procedimientos bastante tediosos, es mejor cumplir en base a lo establecido con la ley. También les voy a hablar en base a la legitimidad y cumplimiento de las normas. La relación jurídica asegura que las acciones de los sujetos sean legítimas y ajustadas al derecho, fortaleciendo asimismo la seguridad jurídica y el orden social. Con esto estamos hablando de que existe una estructura que nos permite regularnos y mantenernos como sociedad para de esa manera poder vivir en armonía y en conjunto todas las personas y todos los ciudadanos que vivimos y formamos parte de una sociedad o de un pueblo o de una comunidad. Es bien cierto que para nadie es sorpresa que existen una serie de normas y asimismo de derechos y de obligaciones que todos debemos de cumplir. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la garantía de justicia y equidad. Esto permite que las partes ejerzan su derecho de manera equilibrada, evitando abusos y promoviendo las relaciones justas en el ámbito jurídico. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la importancia de dominar la estructura de la relación jurídica en base al desarrollo de sistemas legales complejos. El dominio de esa estructura es esencial para el diseño de sistemas legales sólidos que regulan contratos, el derecho de la propiedad y relaciones laborales. En conclusión, las relaciones jurídicas no solo organizan el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad, sino que también garantiza la coexistencia pacífica y el respeto mutuo a través de normas claras y específicas. Su comprensión es esencial para cualquier operador jurídico o persona interesada en salvaguardar sus derechos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ochoa, soy integrante del grupo número 1 y voy a hacer un pequeño resumen sobre la importancia de dominar la estructura de la relación jurídica. En primer lugar tenemos lo que es la identificación de derechos y obligaciones, la prevención y resolución de conflictos, legitimidad y cumplimiento de normas, la garantía de justicia y equidad y la base del desarrollo de sistemas legales complejos. Ya, en un ejemplo de relación jurídica es la que se establece entre un vendedor y un comprador, quienes tienen derechos y obligaciones recíprocas. Muchas gracias. Bueno, no obstante, antes de culminar, es importante mencionar sobre el análisis crítico de la relación jurídica. Pues la relación jurídica no es simplemente un vínculo estático, en ella se manifiesta que es dinámico, variable y que a su vez refleja las interacciones sociales en un contexto normativo. Su estudio crítico implica considerar 5 puntos elementales: el contexto social, el contexto cultural, la equidad, justicia, la evolución normativa y la interacción con otros sistemas normativos. En el primer punto, contexto social y cultural, las normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos están influenciados por valores, principios sociales y culturales, mientras que en la equidad esta manifiesta que es esencial evaluar las relaciones jurídicas que establecen un equilibrio justo entre las partes o a su vez si perpetúan desigualdades. En la evolución normativa esta manifiesta que las relaciones jurídicas evolucionan con relación al tiempo, adaptándose a los cambios sociales, económicos, tecnológicos. Y en la interacción con otros sistemas normativos, las relaciones consisten con otras normativas sociales que a su vez pueden ser
como la moral y la ética, que ésta se puede generar conflictos como a su vez puede complementarlas. En conclusión, se manifiesta que la identificación y la comprensión de la estructura de las relaciones jurídicas son fundamentales para analizar cómo el derecho regula de una u otra forma las interacciones. Desde un enfoque crítico, esta cuestiona y a su vez evalúa la justicia, la equidad y la adecuación de estas relaciones en contextos sociales específicos, con el fin de promover un entendimiento más profundo y una aplicación más justa en el derecho. Es decir, la relación jurídica busca que se complementen y a su vez de que se cumpla el derecho y las obligaciones de parte y parte. Existe una conexión por medio de un contrato, por ponerlo en ejemplo, ya sea de compra y venta, ya sea de trabajo o un contrato de arrendamiento. El vínculo siempre va a ser la relación entre ambas. Esto es el contrato, como les manifesté, y ocurre cuando existe una necesidad y ambas partes deben cumplir sus derechos y obligaciones. Esto es todo lo que se puede manifestar con relación al tema en cuestión. Muchas gracias.